Dios les bendiga. Es como siempre un gran gozo, con gran temor también, por la gran responsabilidad que supone estar frente a la congregación de los santos y compartir lo que entendemos que es la palabra y un mensaje de parte de Dios. He titulado el mensaje de esta mañana, La verdadera fuente de gozo. Hemos estado cantando acerca de eso. Y también hemos estado leyendo acerca de eso. Creo que había sido anunciado, de hecho, durante la semana, que sobre esto se iba a estar predicando y vamos a estar aprendiendo sobre esto. De manera que ojalá ustedes también hayan tenido el tiempo de meditar acerca de esto con los suyos en su casa. La verdadera fuente de gozo. Nuevamente voy a pedirles que por favor me estén acompañando en la lectura, capítulo 1, los 6 versículos. Esta vez estaré leyendo de la NBLA y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Quiero invitarles a que puedan estar orando. Amantísimo Dios y Padre Celestial, es con profunda humillación que venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote tu asistencia, reconociendo que sin ella no somos nada y no vamos a efectuar absolutamente nada, Dios del cielo. Te pido que la palabra de esta mañana, que es tuya, pueda causar el resultado que tú convengas a bien en tu providencia, en tu voluntad, en la vida de cada uno. Mi humilde petición, Dios del cielo, es que tú puedas convencer de pecado, puedas convencer de justicia, de juicio, a toda aquella persona que nos encontramos en este lugar, que puedas también traer confortación a nuestra alma abatida, para que finalmente desde el cielo nosotros podamos encontrar ese gozo que solamente podemos encontrar en ti. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La verdadera fuente de gozo. Proverbios 15, capítulo 15, versículo 13 nos recuerda que el corazón alegre es el que hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. En los años 335, esto antes de Cristo, se funda una escuela filosófica llamada estoicismo, cuyo objetivo principal era lo que ellos denominaban como, alcanzar lo que ellos denominaban como eudaimonía. Esta palabra complicada y griega, pues significaba en su prefijo eu, bueno, y daimon, espíritu. De manera que su objetivo principal era que el hombre pudiera alcanzar el buen espíritu, la felicidad o la bienaventuranza. Ahora, ¿cómo ellos enseñaban esto? Uno de sus pensadores decía, no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos o cómo reaccionamos a los eventos que nos suceden. Es decir, aquella felicidad reposaba sobre la capacidad del yo, del hombre. El hombre tenía la capacidad de alcanzarla por sí mismo. De hecho, la psicología moderna aplica principios de esto para empoderar al hombre en este camino hacia la felicidad. Estudiando un poco acerca de este concepto en internet, me encontré un artículo de un periódico español que muy originalmente se llamaba El Español,
y tenía cosas que quisiera compartir con ustedes. Entre ellas decía, la felicidad es uno de los estados más deseados por la sociedad. Cientos de personas se encuentran en una búsqueda por lograr alcanzarla. Decía también, 10 cosas que hacen más felices a las personas según la ciencia, y ponía ahí como autoridad la ciencia. Entre ellas, practicar la gratitud, libérate del rencor, tener autoconciencia, valora tus amistades, descansa adecuadamente, mueve tu cuerpo, es decir, ejercítate, contacto con la naturaleza, espacios limpios y ordenados, celebra tus logros. También decía, y me llama la atención, 5 hábitos que recomienda la neurociencia incluir en tu día a día para ser feliz. Y de nuevo aquí la autoridad, la neurociencia. Si la ciencia lo dice, pues vamos a prestar oído, ¿no? Y por último, este también me llamó mucho la atención, descubre cuáles son las hormonas de la felicidad y cómo estimularlas. Yo, en mi humilde ignorancia, ni siquiera sabía que existían hormonas de la felicidad, y mucho menos cómo estimularlas. Bueno, todas estas cosas que he mencionado, hermanos, no son pecados, no son malas en sí mismas, son loables. Sin embargo, no sé si notó captar el mínimo común en cada una de estas recomendaciones que nos ponía este artículo según la ciencia. El mínimo común es que Dios no está en la ecuación. El mínimo común es que aparentemente Dios no tiene nada que decirle al hombre en cuanto a cómo realmente encontrar un gozo verdadero. Bueno, esto para mi concepto no tiene ningún sentido. Pues, por ejemplo, si usted fuese a comprar una televisión nueva, algún aparato nuevo, y usted quiere ponerlo a andar o funcionar de su forma más óptima, usted generalmente va a acudir al manual del fabricante, es decir, quien lo creó. Salmos capítulo 100, versículo 3 nos recuerda, reconoced que Jehová es Dios, Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. De manera que, hermanos, antes de acudir a cualquier otra persona, consejo, yo prefiero acudir a mi Creador, porque Él realmente sabe. Y es lo que quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, aconsejarles a usted también. Antes de acudir a cualquier persona, en cuanto a su condición de tribulación o de tristeza, hermanos, acuda a su Creador. De esa manera, quisiera hacer una pregunta casi forzada e introductoria. ¿Dónde encuentra usted su gozo hoy? ¿Dónde se encuentra su gozo? El texto que leímos nos invita a encontrar los afirmativos luego de analizar los negativos. Y bueno, le voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, un buen hombre es aquel que no hace el mal. Otro ejemplo es que un buen hijo es aquel que no deshonra a sus padres. O una buena madre es aquella que no abandona a sus hijos. Eso es lo que nos propone analizar el texto. Yo quisiera hacer uso más o menos de este ejercicio para que esta pregunta que les he hecho al principio, ¿dónde encuentra usted su gozo?, la podamos responder de la forma más honesta posible. Y ahora voy a hacer la pregunta un poco en un sentido negativo. ¿Qué es aquello que solo usted sabe? Muy probablemente no se lo ha compartido a nadie porque teme demasiado. ¿Qué es aquello que solo usted sabe que si llegara a suceder hoy, borraría la sonrisa de su rostro, perturbaría su corazón y abatiría su espíritu? Es decir, ¿qué es aquello que realmente usted teme que sucede? Y hermanos, piense en esto acerca de esto unos minutos, unos segundos. Y muy probablemente, cuando encuentre la respuesta, habrá encontrado también en dónde, en quién o en qué ha estado depositado su gozo. ¿Por qué? Porque siempre y cuando aquello que yo temo con todo mi corazón no suceda, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero siempre y cuando aquello no suceda. Antes de entrar a nuestro mensaje, al bosqueo de nuestro mensaje como tal, quisiera explicar
al menos dos palabras que vemos en el versículo 1. La primera es bienaventurada, hemos estado hablando un poquito acerca de eso. Y bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, de manera que la palabra aquí bienaventurada en el original se dice esher, lo puedo estar pronunciando mal, pero lo importante es que el significado es supremamente contento. Significa también dichoso, lleno o pleno, profundo gozo. Y de hecho me sorprende que la palabra en el original hebreo está en plural. Y dice que se trata de una multiplicidad de bendiciones o una intensificación de todas ellas. De manera que eso es lo que realmente se refiere a la Escritura cuando habla acerca del bienaventurado. No es circunstancial. Está fundamentado y arraigado en un profundo gozo y está uno pleno. De hecho, la Reina Valera 1960 lo traduce solo así, como lo hemos explicado, bienaventurado. La Nueva Traducción Viviente, la NTV, nos ayuda un poco más y dice, ¡qué alegría! Y bueno, la versión que estamos estudiando el día de hoy, la NBLA, nos dice, ¡cuán bienaventurado! Y de hecho, si se fija, hay un signo de admiración cuando dice, ¡cuán bienaventurado! La otra palabra que quisiera explicar es solamente por la curiosidad, por lo menos a mí me sucedió. Y aquí dice, bienaventurado el hombre. Alguna versión dice, bienaventurado el varón. Y por si acaso, puede estar la curiosidad de si solamente está hablando al género masculino. Pues no. La palabra hebrea original aquí, cuando lo menciona en su contracción, también se puede perfectamente traducir como ser existente, persona o género humano. De manera que la NTV, por ejemplo, lo traduce de la siguiente forma. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Ahora sí, el bosquejo para este mensaje lo he dividido en 4 secciones para los que anotan. La sección número 1 se llama los 3 nos que rigen a una persona bienaventurada. Los 3 nos que rigen a una persona bienaventurada. 2 antídotos contra la desdicha. 2 antídotos contra la desdicha. 3 promesas de Dios. Promesas de Dios. Y 4 contraste y sentencia de los impíos. Contraste y sentencia de los impíos. En los 3 nos que rigen a una persona bienaventurada tenemos claramente en el texto. Número 1, una persona bienaventurada se rige por no andar en consejos de malos. 2, no se detiene en camino de pecadores. Y 3, no se sienta en silla de escarnecedores. Justo aquí en estos 3 nos hay un claro patrón que con la ayuda primero del Espíritu Santo y con este pequeño ejemplo quisiera poder desarrollar. Supongamos que usted se encuentra con deseos de ir a comer a un restaurante, pero aún no se ha decidido de cuál. Naturalmente va a emprender una búsqueda de entre muchos restaurantes y se va a hacer de algunas referencias de internet y se decide finalmente por la referencia a visitar uno de ellos. Porque parece coincidir con sus deseos. Pero como no todos los gustos son iguales, usted necesita ir, visitar y comprobar por usted mismo que aquella comida en aquel lugar es como dicen que es. Digamos que usted va, la prueba, le gusta y hace entonces de aquel restaurante su lugar favorito. Y no conforme con eso, hermanos, ahora quiere usted aconsejar a otros a venir a comer al mismo restaurante. Bueno, de esa misma manera sucede con nuestro pecado. No existe tal cosa como me resbalé, fue un accidente, pequé. Hay un patrón. Primero lo desea. Luego busca consejos que se alineen a sus deseos. Y finalmente, allí se queda. Cuando hablamos acerca de andar
en malos consejos. La Biblia tiene muchísimo que decirnos acerca de eso. Por ejemplo, un versículo que muy probablemente ya ustedes se sepan de memoria, Jeremías 17:9, nos dice: engañoso es el corazón. Luego dice, más que todas las cosas. Y luego dice, perverso. De una forma retórica dice, ¿quién lo conocerá? Obviamente solamente nuestro Creador. Pero la Biblia nos dice algo muy importante, es que, número uno, nuestro corazón es engañoso. Dos, no tiene competencia alguna. Y tres, es perverso. De manera que, hermanos, el primer mal consejo, y esto es una garantía, el primer mal consejo que usted va a recibir es el suyo mismo. Es que yo pienso que debo hacerlo de esta forma. Cuando empezamos con esto de yo pienso, yo creo, yo siento, nos enfrentamos ante tal o cual tentación o ante tal o cual decisión importante en la vida. Lo último que hacemos es buscar a Dios y empezamos con el yo pienso, yo siento, yo creo. Jesús nos enseñó acerca de esto cuando habló y explicó acerca de lo que verdaderamente contamina al hombre en Mateo capítulo 15, versículo 9, diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, hermano, el corazón es la fuente de poder cuyo propósito principal es la de bombear continuamente malos pensamientos. El corazón es la fuente de poder cuyo propósito principal es la de bombear continuamente malos pensamientos. Ahora, ¿qué hace una persona cuando ha localizado un problema? Hemos finalmente encontrado la raíz de los problemas. Bueno, queremos deshacernos o tratamos de deshacernos de este problema. La buena noticia es que hemos localizado el problema, pero no podemos deshacernos de nuestro corazón, definitivamente. Y hermanos, la idea detrás de esto que explica Jesús no es que todos estos malos pensamientos se encuentran físicamente en su corazón, de manera que si usted se deshace de él, bueno, se ha deshecho de todo esto, pues claramente estaría sin vida, sino que lo que está diciendo Jesús es, hermanos, escuche bien, siempre que usted esté con vida, siempre va a tener que luchar con sus malos pensamientos. Siempre que usted sea una persona de carne y de hueso, y hasta donde yo tengo entendido, todos los seres vivos son de carne, o todos los humanos somos de carne y de hueso, usted va a tener que luchar con sus malos pensamientos. Y escúchenme esto, hermano, más les vale, más me vale, más nos vale que sea esta la lucha más violenta y la lucha más ferviente que jamás haya emprendido. ¿Cuál? La lucha en contra de sus propios pensamientos. Porque le recuerdo, hermano, el primer mal consejo que usted va a recibir es el suyo. Y luego de haber acariciado y rondado el pensamiento, luego de haber acariciado la idea de su pecado, entonces comienza a visitar lugares que usted sabe que no debe visitar, con personas que usted sabe que no debe estar. Pero a pesar de que lo sepa, usted sigue ahí porque primero consultó a su gran consejero, su corazón, y se ha juntado con personas que se alineen con sus deseos pecaminosos. De manera que no es un accidente, es algo que su concupiscencia buscó primero. Lo que pasa es que muchas veces decimos, en este grupo es donde es el que tiene la vibra, es donde yo me siento bien. En este grupo de personas y de amigos es donde realmente macho, ¿no? Pero con este grupo de personas, y yo me refiero a cualquier pecado, es donde muchas veces nos reunimos a hablar de envidia. Con este grupo de amigos hablamos mentira, orgullo, falsos testimonios o en buen panameño, bochinchosos. Hablamos libremente de adulterio, de fornicación, homicidios, etc. Me gusta aquí me quedo. Pero ¿y qué le recomendó, por ejemplo, Pablo a la iglesia
en Corinto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Usted también muy probablemente se lo sabe de memoria. Le dijo, no erréis, es decir, no se engañen a ustedes mismos. Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. No se engañen, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no termina ahí, dice, velad debidamente y no pequéis, porque cuando leí esto, la verdad que me estremecí, dijo, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra los digo. Las malas conversaciones, usted sabe, y al salir de hoy no tiene excusa, porque usted doblemente lo sabe, corrompen las buenas costumbres. Y algunos no conocen a Dios, hermanos. Y para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Debiendo nosotros ser luz, tomamos parte con la oscuridad. Debiendo nosotros ser sal, nos mezclamos en las cosas de este mundo, nos hacemos insípidos y mientras tanto, todo bien, todo risas. Algunos no conocen a Dios y qué vergüenza de cristianismo el que vivimos. ¿Conocen todos sus amistades, todo su grupo de amistades a Dios? Como dice muchas veces el pastor Clifford, ¿conocen su grupo de amistades si acaso que usted es cristiano? Una pregunta que debemos hacernos. Porque se supone que seamos nosotros quienes llamen el pecado por su nombre. Pero ahí estamos, ahora sentados, cómodos, en silla de escarnecedores. Esta palabra escarnecedor, ¿qué significa? Bueno, se entiende por escarnecedor aquel que se burla, rechaza, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas, y también depende de las malas intenciones. Eso es estar sentado en silla de escarnecedor. Una persona que le gusta ultrajar, ridiculizar, insultar, o también lo podemos decir esta famosa palabra hoy por hoy, bully. ¿No le ha pasado? Y yo tengo que decir, yo el primero, que está en un grupo, con su grupo de amigos, teniendo la conversación que usted sabe que no debe tener, pero no, ahí está. Y comienzan a burlarse, por ejemplo, digamos este grupo de damas, ¿no? Nos reunimos las damas y comenzamos a hablar acerca de los novios y del esposo. Mira que la vez pasada vino mi esposo, me levantó la voz y yo le levanté la voz. Y le tiré el sartén y le tiré esto y aquello. Y usted está ahí divirtiéndose también con ese tema. ¿No le ha pasado tal vez también con su grupo de amigos, sentados ahí cómodos? Entonces empezar a hablar de adulterio. Ese es el tema favorito. Vamos a hablar de adulterio. Yo tengo 2, 3, 4, 5. El que la hace la paga. Tiene que hacerla primero. Y estamos ahí, hermanos, estamos ahí. Y nos reímos también. De pronto usted me dirá, no, pero yo no participo, yo no digo nada. Pero se está burlando también participa. O tal vez este grupo de amigos que empieza a hablar sobre las cosas que ellos han adquirido por sus propias fuerzas. Yo tengo un buen carro, yo tengo una buena casa, yo tengo un buen trabajo, tengo un buen salario. Mira mira el carro que tiene. Se está destruyendo, no tiene ni carro, tiene una bicicleta. Y todo risas. Y nosotros, cristianos, luz, sal, ahí. Y hermanos, ¿sabe qué somos en esos momentos? ¿Sabe qué estamos demostrando en esos momentos? Aparte de muy claramente no ser bienaventurados, somos unos desdichados, que es lo contrario de ser bienaventurado. Somos unos desventurados. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que no solo nos burlamos y destruimos la reputación de terceros, de nuestros amigos, de enemigos, de nuestra esposa, nuestro esposo,
Sino que lo peor es que también dañamos la buena reputación de Dios. Y sí, dije, dañamos la buena reputación de Dios, porque lo que se supone que seamos usted y yo es embajadores del reino. Que cada vez que abrimos nuestra boca es para glorificar al Señor. Porque se supone que seamos embajadores que representan a un rey glorioso, eterno. Pero les recuerdo, así como lo recordó Pablo a la iglesia en Corinto, algunos no conocen a Dios. Y para vergüenza vuestra, lo digo. Pero gloria a Dios, que Él nos dejó su palabra escrita y a ella podemos y debemos recurrir siempre. De manera que ahora quisiera que entráramos al punto de los antídotos contra la desdicha. Les vaticino que no son muy sencillos nada, pero son los antídotos contra la desdicha. Miren, hermanos, el salmista, por ejemplo, pudo perfectamente solo haber escrito, por ejemplo, bienaventurado el varón que, se salta a la otra parte y dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De hecho, así es como aparece en su texto paralelo en Jeremías 17, versículos 7 al 8, para ser más específico, usted lo buscará luego en casa, cuando dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. El salmista pudo haber hecho lo mismo, pero aquí es muy curioso, porque agrega una advertencia. Y por eso le estoy hablando en este tono. Esta advertencia, si usted se fija, no está puesta en la sección de los impíos. Esta advertencia está siendo puesta para todo aquel que se encuentra sentado aquí escuchando este mensaje y nos llamamos cristianos. Esta advertencia es para usted y para mí. Y la razón de por qué esta advertencia está ahí, hermano, es porque si usted es bienaventurado, la Escritura nos demanda lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es santo, siga guardándose santo. Si somos bienaventurados, y lo somos, eso nos demanda la Escritura. Es decir, si usted es bienaventurado, no se relaje. No hay tiempo que perder, no se relaje. No descuide ni sus pensamientos. Santifíquese aún más, porque usted no está exento de esto. Usted ni yo estamos exentos a caer en el engaño de nuestro corazón y perverso. Richard Baxter, en su famoso libro El Pastor Reformado, nos dice, por ejemplo, lo siguiente: si usted no tiene cuidado de su traicionero corazón, muy pronto éste encontrará una oportunidad para engañarle, porque ese es su trabajo. Aún los creyentes más santos tienen en sus corazones los restos del orgullo, incredulidad, ambición egoísta y de todo tipo de pecado. Somos seducidos fácilmente por la necedad y la concupiscencia, y entonces nuestro juicio se distorsiona, nuestro celo se enfría y nuestra diligencia se debilita. Es grave no prestar o descuidar nuestros pensamientos. ¿De dónde emanan los malos pensamientos? De nuestro corazón. Y note este patrón que pone Richard Baxter. Lo primero es que a lo que antes solíamos llamar como malo, o a lo que antes solíamos llamar como bueno, hoy ya no sabemos. Nuestro juicio se distorsiona. Hoy ya no estoy convencido. Donde antes me provocaba la sensación de yo no debo estar aquí, hoy lo hacemos cómodamente, nuestro celo se enfría. Y nuestra diligencia se debilita. Y este, sí, hermanos, es el antídoto número 1.
No descuide ni sus pensamientos. Antídoto número 2, lo vemos en el versículo 2. Deleítese en la ley del Señor. Deleítese en la ley del Señor. Aquí la palabra para ley es la palabra hebrea Torah, que significa, traducido, significa escritura. Y sabemos que se refiere a toda la escritura. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, redarguir y corregir, instruir en toda justicia. Pero hermanos, aquí otra advertencia. Deleitarse en la ley del Señor es contrario a la carne. Eso es algo que la carne no va a buscar, no va a querer hacer. De manera que ahora entonces debemos procurar que un deseo se sobreponga al otro. No es que, como dijo Richard Baxter, aún los cristianos más santos guardan vestigios, restos de su orgullo, de vanidad y de todo lo demás. No es que va a desaparecer, sino que una cosa tiene que sobreponerse sobre otra. Yo, por ejemplo, escuché a un predicador mencionar que si algo nos demuestra en las redes sociales es que usted y yo tenemos tiempo de sobra para leer su palabra, meditar su palabra y deleitarnos en ella. Todo el tiempo que pasamos ahí con el dedo para arriba y para abajo, para arriba. 24 horas tiene el día. ¿Cuánto del día dedicamos a deleitarnos en su palabra? Y hermanos, de pronto usted dirá, yo no tengo problema con el celular. Ese no es mi problema. ¿Sabe cuál es su problema? Pensar que usted no tiene un problema. Todos, hermanos, todos tenemos un pecado, un deseo carnal que debemos luchar por mortificar y humillar a los pies del Espíritu que mora dentro de nosotros. Todos. Y el Espíritu que mora dentro de nosotros está dispuesto a ayudarnos. De manera que, hermanos, sea intencional, sea disciplinado en la búsqueda de este deleite. El antídoto número 3, medita en su ley de día y de noche. ¿Recuerda usted una de estas 10 cosas que hacen más feliz a las personas según la ciencia? Una de ellas, por ejemplo, decía que debemos conectar con la naturaleza. Yo quiero tratar de no ser tan simplista con este punto, porque esto puede implicar algunas otras cosas. Pero hermanos, no estamos lo suficientemente conectados ya a las cosas de este mundo como para sugerir y siquiera seguir este consejo. No estamos ya lo suficientemente conectados a las cosas de este mundo. De hecho, esta conexión con el mundo es tan sutil nuestra conexión con las cosas de este mundo, que nos convencemos de poder seguir de alguna forma conectados a Dios, siempre y cuando que venga un domingo sí, un domingo no, vengo un domingo cada mes, vengo el 31 de diciembre o le dedico a Dios el primer día del año. Tan sutil es nuestra conexión con las cosas de este mundo. Y nos convencemos de eso. Hermanos, la expresión de día y de noche aquí es de saturación. Medita en su ley de día y de noche. De manera que tengo que preguntarnos, ¿de qué están saturados sus pensamientos? ¿En qué piensa de día y de noche? ¿En qué pensamos de día y de noche? De hecho, habrá algún espacio en nuestra súper apretada agenda para siquiera pensar en Dios. Porque estos son, según las Escrituras, los antídotos para no vivir en desdicha. Pregúntese, hermano, si esto se evidencia en su vida. Si la respuesta es no, muy probablemente entenderá por qué la razón de su desdicha. ¿Por qué vivo amargado? Y créame, hermano, que me estoy hablando a mí mismo. Pero bueno es Dios que también nos da una promesa, ¿no? Y creo que al versículo 3 todos nos encantaría llegar a esa parte. Yo imagino ustedes dirán,
¿Hasta cuándo escuchar a este dando palo? ¿Cuándo va a llegar a la parte de las promesas? El versículo 3 nos da una promesa de Dios que definitivamente es hermosa. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Gloria a Dios. Un bienaventurado, hermanos, es aquel que reconoce, si notamos el texto, que todo lo que tiene y es exclusivamente gracias al Señor. El texto nos dice, será no solo en tiempo futuro, sino como una garantía. Esto es una promesa de Dios. Será, pero como árbol plantado. Es decir, Él no se ha sembrado a sí mismo. Él no se ha plantado a sí mismo. Es decir, un bienaventurado es una persona que entiende que alguien más lo hizo todo por él. Eso es ser bienaventurado. No solo eso, sino que Dios promete al bienaventurado también tener raíces tan profundas como por ejemplo Jeremías 17:8 nos lo recuerda, que como medita, ojo aquí, como medita en la ley del Señor de día y de noche, las diferentes tribulaciones y circunstancias de la vida no lo mueven. Y yo creo que es muy importante que yo diga aquí, o que recalque que no fue lo que dije. Yo no dije que usted no va a recibir tormentas, aflicciones. Eso claramente está en las Escrituras. Recibieron muchas aflicciones. Pero la diferencia entre uno que recibe las tormentas, las aflicciones, y el otro que recibe también las tormentas y las aflicciones, es que uno no se va a mover. Y no se encuentra en su capacidad, sino se encuentra en Cristo su fundamento. Por eso no se mueve. Sus raíces son profundas porque, hermanos, porque medita de día y de noche. No espere, y esto me lo digo a mí también, no esperemos que vengan las circunstancias, las situaciones, y que no corramos a buscar nuestras soluciones si no estamos haciendo lo que dice la Escritura. Amén, sí, claro que amén, pero el que medita de día y de noche es una promesa. Dios también promete, esta promesa hermosa que dará su fruto, pero ojo aquí, a su tiempo. Hay una expresión en inglés, ahí me corregirán Clint y su familia, que se dice He knows better, o God knows better, Dios sabe mejor. Y definitivamente, hermanos, que Dios sabe lo que necesitamos, cuánto de aquello necesitamos, pero sobre todo sabe cuándo lo necesitamos. Pero déjeme decirle algo, hermano, si usted está plantado por Dios, usted será un árbol que nunca tendrá necesidad de otra cosa que no sea Dios. Usted será un árbol que nunca tendrá necesidad de otra cosa que no sea Dios, porque si tiene a Dios, realmente lo tiene todo. Hermanos, muy probablemente estemos, como el pastor, usamos las condiciones de cada uno, desesperados pidiendo por algo que nosotros entendemos que es una necesidad urgente, y no lo recibimos. Pueden ser dos cosas. Uno, como dice el texto, dará su fruto, pero es a su tiempo, de manera que muy probablemente si usted no lo ha recibido es porque no es el tiempo, porque si lo recibe ahorita, usted no está preparado para recibirlo, lo que usted piensa que necesita. Y lo que usted piensa que necesita, me lleva al punto número 2. También puede ser que aquello que usted está tan desesperado, pidiendo y diciendo que necesita, Dios le está diciendo, no, eso no es lo que tú necesitas. Y eso es difícil. Pero God knows better. Dios sabe mejor. Jesús nos recordó algo en el escenario con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es el bienaventurado cuando tiene a Cristo. Hay una fuente de agua que salta para vida eterna. Luego tenemos esta otra promesa, y su hoja no marchita, y acá la parte que nos encanta, y en todo lo que hace prospera. Algunos dijeron amén hace un momento. Y gloria a Dios. La verdad es que eso es lo que está escrito. El predicador tiene un gran desafío. Bueno, muchos, pero este es uno de ellos. El nunca agregar al texto algo que no está ahí, o maximizar lo que no está supuesto a ser agrandado, pero tampoco minimizar lo que está ahí. El texto dice lo que dice, ¿verdad? En todo lo que hace, prospera. Pero entendiendo esa responsabilidad, es mi responsabilidad también explicarle qué significa prosperidad. Creo que es muy importante. Prosperidad implica algo más que la simple posesión de bienes materiales. Y ojo acá, no estoy diciendo que no se refiere a bienes materiales, sino estamos diciendo que implica algo más que la simple posesión de bienes materiales. Y limitarlo a eso resulta insuficiente para comprender la riqueza y profundidad del término. Es decir, cada vez que yo entienda y yo diga o declare, no, yo no soy próspero porque no tengo X o Y, no entiendo realmente el concepto de prosperidad. Ese no es el concepto principal de lo que se refiere a ser próspero. Según la Escritura, por ejemplo, vemos en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, 2 cosas he demandado. Y dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pablo dijo algo muy parecido en aquel famosísimo versículo, Filipenses 4:13, pero en el contexto del 11, Pablo dijo, he aprendido a contentarme, he aprendido a ser pleno, he aprendido a tener profundo gozo, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y luego viene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es ser próspero. ¿Acaso Pablo, por ejemplo, no prosperó en todo lo que hizo? ¿Acaso Mateo no lo fue? Santiago, Juan, Esteban. Esteban que cuando estuvo frente al Sanedrín, mostrándoles al Cristo que habían crucificado, lo comenzaron a apedrear para matarlo. Y sí, la mala noticia es que sí lo mataron. Pero antes de morir extendió sus ojos y vio a la derecha al Padre. Y sus palabras fueron muy parecidas a las de Jesús también. No le tomes en cuenta estos pecados. Hermano, que te estén apedreando. Y muchos ejemplos de eso tenemos en los grupos. Han enviado a los misioneros. Que te estén apedreando y que tus palabras sean, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban prosperó en todo lo que hizo. ¿Acaso diremos que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo no prosperó en todo lo que hizo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque de nuevo está este súper mal concepto acerca de ser próspero es tener, y de todo lo que he hablado, ninguno de ellos, su centro fue tener un montón de bienes. Nunca. Pero hermanos, la Escritura promete que en todo lo que iban a hacer iban a prosperar. Y hermanos, la noticia es que sí, prosperaron en todo lo que hicieron. Eso es ser próspero. Estar cimentado en el Señor. Que si tengo, que si no tengo, sea el nombre de Dios exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es prosperidad. Si Dios me da riquezas, pues Dios ha decidido que eso es lo justo para mí. Porque no es hablar mal de la riqueza. Si Dios me la da, gloria a Dios.
Pero si el Señor no me la da, entonces también ha decidido que ha sido justo que se haga así conmigo. La prosperidad material no es el gozo del bienaventurado. Ese no es el centro, eso está al final de la promesa. Pero nos concentramos en la parte final que nos gusta. Ese no es el centro. El gozo del bienaventurado se encuentra en deleitarse en Dios y glorificarle en toda circunstancia. De nuevo, sea que tenga, sea que no. Sea el nombre del Señor exaltado. Esa es la promesa para el bienaventurado. Ahora el contraste y sentencia de los impíos. Vamos en el versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Y aquí hay un claro contraste entre el bienaventurado, como lo decía hace un momento, y el impío. Es que el impío, siempre y cuando no sople un viento, yo estoy bien. Todo está bien. Yo te amo. Siempre y cuando no sople ningún viento, todo va a estar bien. ¿Ha barrido usted alguna vez? ¿Ha recogido las hojas en un patio alguna vez? ¿Y ha notado lo desesperante que es que sople? Alguien enciende el abanico y vuele todo el polvo. O que venga la brisa y se lleve todas las hojas. Es desesperante. Bueno, de esa misma manera ocurre con los impíos. Son movidos muy fácilmente. ¿Pero por qué? Porque no están cimentados en la palabra del Señor. No meditan en ella de día y de noche. Descuidan sus pensamientos. El impío es inconstante, de doble ánimo. Y no me refiero necesariamente a las cosas cotidianas, sino a su fe. Y aunque dije no necesariamente a lo cotidiano, ser inconstante en su fe siempre se ve reflejado en todo lo que emprenda. Cuando somos inconstantes, movidos en nuestra fe, también siempre se ve reflejado en todo lo que aplicamos. Empezamos algo, no lo terminamos. O lo hacemos de cualquier forma. Al no permanecer en la palabra del Señor, meditando en ella diligentemente de día y de noche, son dominados por las emociones. Son como paja que se lleva el viento. Versículo 5 al 6 nos dice: por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Si algo nos enseña estos últimos dos versículos, es que Dios no puede ni va a ser burlado. Dios no puede ni va a ser engañado. No erréis, no nos sigamos engañando nosotros a nosotros mismos. Por ejemplo, yo antes solía decir: mira, usted puede engañar a quien usted quiera, pero al único que usted no va a poder engañar es usted mismo, porque usted se para frente al espejo y usted está diciendo todas las mentiras, que usted sabe que es mentira, pero usted no se puede engañar a usted mismo. Bueno, la Escritura me ha metido un buen par de bofetadas y me ha dicho: yo me puedo perfectamente engañar a mí mismo, siempre y cuando que esté vivo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No dice que yo, Dios. Y siempre y cuando esa sea la condición, sí, hermano, usted sí puede estar viviendo engañado. Sí puede estar engañándose. No, esto que yo estoy haciendo no está tan grave, esto no está tan mal, se está engañando usted mismo. A la única persona que no podemos engañar es a la persona del Espíritu Santo. Usted sí puede engañarse, hermanos, no erréis. Y por eso el versículo 6, y yo me quedo con esto, dice: porque el Señor conoce. El Señor, eso debería hacernos temblar. El Señor conoce, hermanos. Y eso habla acerca de un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica inherente, es decir, natural o propia,
o adquiridas, según esta definición, que define la naturaleza de un ser o cosa. Y en el caso de Dios, obviamente, no es adquirido. Dios es sabiduría, Él conoce todo. De manera que ningún otro ser posee aquella característica. Esto es un atributo de Dios. Entonces el Señor conoce. Y cuando dice que el Señor lo conoce absolutamente todo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, hermanos? Porque no podemos engañar a Dios con nuestra fachada y apariencia de piedad. No podemos engañar a Dios con la música cristiana que vamos escuchando en el carro. Y todo está bien porque yo escucho música cristiana. No podemos engañar a Dios viniendo un domingo, de domingo a domingo y durante toda la semana, jamás acercarse por su palabra. No podemos vivir la vida exigiéndole cosas a Dios cuando Él mismo nos ha dado la salida. Aquí está. Pero ¿cuándo recurrimos a la Escritura? Dios no puede ser engañado. Y usted está ahí exigiéndole a Dios, exigiéndole a Dios, exigiéndole a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, ¿por qué su desdicha? ¿Por qué no soy próspero? ¿Por qué no tengo profundo gozo, por ejemplo? He aquí la respuesta en las Escrituras. Creo que este pudiera ser uno de los mensajes más sencillos porque no hay nada místico. El verdadero gozo se encuentra en su palabra, en el Señor. ¿Por qué no vivo profundamente gozoso hoy? Porque también, hermanos, hemos elegido engañar, usted y yo, ingenuamente a Dios. Y es ingenuo porque Dios no puede ser burlado, puesto que Él es Dios y lo conoce todo. Quiero concluir de la siguiente manera. Y termino con esta historia que muy probablemente usted ya la conoce. Está en Hechos capítulo 5. En una ocasión, unos esposos llamados Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios. Y descubriéndolos, el apóstol Pedro les dijo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y al final le dijo, no has mentido a los hombres, sino que mentiste a Dios. Y hermanos, en este juego que ellos pensaban que podían tener, al instante murieron. Hermanos, y hoy es un buen día para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque un buen día la trompeta final sonará. Un buen día todo ojo le verá. Un buen día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día no ha llegado y nos demuestra también su misericordia. Hoy usted está con vida, hermano. Su grupo de amigos todavía sigue ahí. Volvámonos a Dios. Y en aquel día estaremos resueltos en entender que nunca existieron más de dos caminos. Siempre solamente tuve el camino del bienaventurado y el camino del impío. No hay dos, no hay tres. Bienaventurado y el camino del impío. Uno que conlleva a un gozo tremendo y una vida eterna, y el otro conlleva a una perdición eterna. Y quiero dejarlo con estas dos aplicaciones. Si acaso a través de este mensaje Dios le concede el privilegio de tener ojos para ver y oídos para oír, y reconoce que has estado viviendo una vida de apariencias, hermanos, el consejo es básico: arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado y vuelva a Cristo. Suplíquele en oración que te dé el gozo de deleitarse en su palabra y meditar en ella de día y de noche. Y dos, si acaso has estado vagando por el mundo buscando alcanzar la felicidad,
No busques más. No busques más. Se encuentra aquí. Se encuentra en Cristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú sabes que dura tarea es poder exponer lo que has puesto en mi corazón a través de tu palabra a tu pueblo. Yo sé que has estado trabajando con tu iglesia, incluyéndome, con diversas tribulaciones y circunstancias. Pero yo tengo que agradecerte, Señor, porque a pesar de todo, a pesar de lo que sea, tú me sigues sosteniendo. Yo te suplico entonces, Dios del cielo, que tú tengas misericordia de tu congregación. Ten misericordia de nosotros cada vez que menguemos en nuestra fe. Ten misericordia, Dios del cielo, cada vez que nos movamos por nuestras emociones. Ten misericordia cada vez que ya no les prestemos atención a nuestros pensamientos. Ten misericordia cuando se debilite nuestro celo, cuando se debilite nuestro juicio. Ten misericordia de nosotros, Dios del cielo, cada vez que nos hemos apartado de ti. Y Señor, como tú lo has prometido en tus palabras, con cuerda de amor, te suplicamos, vuélvenos a ti. Ayúdanos a encontrar profundo gozo. Ayúdanos a estar plenamente llenos en ti. Y entender que hemos estado buscando muchos consejos, muchas personas, pero culpables somos de haberte buscado a ti de último. Ayúdanos a que tú vuelvas a ser nuestra prioridad, Señor. De manera que verdaderamente podamos ser bienaventurados. Deleitarnos en tu palabra y meditar en ella día y de noche. En el nombre de Jesús, amén.